Japón es un país que casi todos creemos conocer. Hemos crecido viendo anime, jugando sus videojuegos. Mucha gente empieza a construir una imagen de cómo es este país. Yo también lo hice. Pero desde que vivo acá, me he dado cuenta de algo. Hay muchas cosas de Japón que se ven en internet, pero muy pocas veces alguien te las explica. Cosas que cuando eres turista simplemente pasan desapercibidas. Pero cuanto más tiempo pasas aquí, es más difícil dejar de verlas. Cuando pensamos en Japón, una de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza es la limpieza. Calles limpias, trenes impecables, gente llevándose su basura. Y muchas veces pensamos que simplemente los japoneses son más limpios. Pero creo que esa explicación se queda muy corta. Vengo de Chile, un país donde la gente recicla, pero no forma parte del día a día de la mayoría de las personas. Llegar aquí fue completamente distinto. Aquí la basura tiene días específicos separados por tipo. El cartón un día, el plástico otro, lo quemable otro. En teoría, parece fácil, ¿no? Pero resulta que acostumbrarse cuesta mucho más de lo que parece. Más de una vez se me olvidó sacar la basura. Y cuando eso pasa, no puedes simplemente bajarla al día siguiente. Hay basura que si no alcanzas a botar, queda ahí, en una esquina de la casa. Una semana. Un día me pasó algo curioso. Hay veces donde boto la basura durante la noche. Y no soy el único. Es bastante común ver algunas bolsas en la noche. Pero donde vivo, una persona reclamó. Porque, según decía, la basura del jueves se bota el jueves, no el miércoles en la noche. Al principio era algo que me molestaba. Para mí, dejar la basura unas horas antes no le hacía daño a nadie. Incluso pregunté a algunas personas y me decían que daba lo mismo. Pero siempre va a haber alguien al que le moleste que no sigan las reglas. Eso me hizo pensar que el problema no es la basura. Lo interesante era otra cosa. Cómo la gente convive en este país. Después de eso, empecé a ver lo mismo en otros lugares. En la calle. En el tren. En los restaurantes. Incluso en situaciones donde jamás habría imaginado verla. Parecía que muchas decisiones cotidianas venían de una misma pregunta. ¿Estoy molestando a esta otra persona? ニューヨークに住んでいます。ニューヨークに住んでいます。1。Matías, Esa misma idea aparece incluso en el idioma. Desde que empecé a estudiar japonés, hay algo que siempre me llamó la atención. Cuando quieren confirmar algo, la gente no te pregunta directamente. En lugar de decir, ¿vas a ir?, es común escuchar algo como, ¿no vas a ir? O en vez de preguntar, ¿es lindo? ¿O te parece lindo? Te dicen, ¿no te parece lindo? Este tipo de cosas me confunden muchísimo. Pero estas preguntas no buscan una respuesta tajante. Da la sensación de que dejan que la otra persona responda sin presión. Es una forma distinta de comunicarse. Y cuando vienes de afuera, cuesta acostumbrarse. Sobre todo cuando eres alguien más directo. Hace unos días me pasó algo que me dejó pensando. Estaba corriendo en el gimnasio. Un señor mayor, de unos 70 años,
Estaba en una de las máquinas del lado. De un momento a otro se cayó de la máquina. Prácticamente salió volando. Mi primer impulso fue parar la máquina para ayudarlo, pero miré alrededor y nadie se movía. El staff no apareció. En ese momento yo dudé si debía hacer algo, porque después de lo que he visto aquí, no sabía cuál era la forma correcta de actuar. Después de esto, le conté a Mayu. Le pregunté por qué pasaba esto. Ella me respondió que muchas veces intervenir puede hacer sentir incómoda o avergonzada a la otra persona. No sé si ese era el por qué la gente no se acercaba, pero estas conversaciones me han ido mostrando que hay muchas situaciones donde mi forma de reaccionar simplemente no coincide con la forma en que la gente reacciona aquí. Ese día, obviamente me fui pensando en el caballero. Pensaba en lo distinto que puede ser una situación dependiendo del lugar en donde estés. Y esas cosas las notas en momentos como este, más cotidianos. Hay algo a lo que todavía me cuesta acostumbrarme. El silencio. Sobre todo cuando estás lejos de las grandes ciudades. Los barrios normales se sienten así. No importa si es en la mañana o en la noche. Siempre hay una tranquilidad que cuesta explicar. Y no significa que aquí la gente no se divierta. Al contrario, hay bares, festivales y lugares para salir de fiesta. Pero cada cosa parece tener su lugar. En un barrio normal, nunca vas a escuchar música fuerte. Rara vez pasa un auto con volumen alto. Y cuando pasa, llama la atención. En estos meses, he sentido que aquí existe un respeto muy grande por el espacio de los demás. No solo por el espacio físico, también por el ruido que hacemos. Aquí todo se siente mucho más tranquilo. Al principio me parecía extraño, pero ahora siento que sería difícil para mí vivir en un lugar donde haya ruido constante. Y eso me hizo pensar en otra de las cosas que más se comentan sobre Japón. La soledad. Hay algo que me llama mucho la atención de este país. Ver personas solas. Comiendo en un restaurante, sentados en un café, yendo al cine o simplemente caminando. Antes creía que todas estas personas se podían sentir solas. Hoy no estoy tan seguro. Y aunque Japón también tiene problemas de soledad y aislamiento social, creo que no todas las personas que veo están realmente solas. Muchas simplemente están disfrutando de ese momento. Pero al mismo tiempo, también he sentido que aquí muchas personas viven más en su propio mundo. Hay vecinos que llevan años saludándose, pero prácticamente no se conocen. A veces me pregunto si esa necesidad de no molestar a los demás también puede hacer que algunas personas terminen manteniendo más distancia de la que realmente quisieran. Hay una diferencia enorme entre visitar un país y vivir en él. Cuando vienes de viaje, todo es nuevo. Vas a los lugares más famosos, sacas fotos de todo y te llevas tu propia imagen de este país. Pero cuando te mudas y haces una vida en él, la imagen que tenías comienza a cambiar. Ya no te sorprenden tanto las zonas turísticas y empiezas a fijarte en otras cosas,
en cómo habla la gente, en cómo hacen la fila, en cómo se comportan en el supermercado, en pequeños detalles que como turista probablemente nunca habría notado. Desde que vivo aquí me hago la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué reaccionan de esta manera? ¿Por qué una sociedad termina desarrollando costumbres tan distintas a las de nosotros? Y creo que esa es la mayor diferencia entre visitar Japón y vivir en él. Como turista no ves los detalles. Cuando vives aquí, tratas de entenderlos. Antes de venir, pensaba que aprender el idioma era la última barrera. Que mientras mejor hablara japonés, más integrado me sentiría. Hoy creo que esa idea era demasiado simple. En una ciudad como Tokio, me da la sensación de que siempre seré un turista más entre los miles de turistas. Da igual cuánto tiempo lleve viviendo aquí. La mayoría de las personas que se cruzan contigo nunca te han visto. En cambio, viviendo en una ciudad pequeña, la experiencia cambia. La gente empieza a reconocerte, te saluda e incluso algunos recuerdan tu nombre. Pero una cosa es que te conozcan y otra muy distinta es dejar de ser extranjero. Cuando visitas un país, inevitablemente te llevas una versión muy distinta de lo que descubres viviendo ahí. Pero vivir aquí me enseñó que comprender una cultura Es la weá más entretenida que he visto en mi vida, weón. toma años y probablemente nunca termine de hacerlo. Ser extranjero también significa aceptar eso, que hay cosas que nunca voy a vivir como las vive un japonés. Y creo que ese nunca fue el objetivo. No vine a Japón para convertirme en un japonés. Vine porque quería entender cómo vive una sociedad tan distinta a la mía. Quizás por eso hoy veo Japón de una forma muy distinta a como lo veía お母 antes. さんは Da 何をしてい igual ます cuánto か？ japonés aprenda, o cuántos años vivo aquí, o cuántas costumbres adopte. Siempre voy a ser un extranjero. Y eso está bien.